La enfermedad es muy compleja como para realmente erradicarla al 100%, porque hay mucha gente que va como el piloto automático y va hasta que la enfermedad te para. Si tú crees que en algún momento se encontrará una cura definitiva contra el cáncer. Esa es buena pregunta, ¿eh? El estrés, la cronodisrupción, los hábitos tóxicos, sedentarismo, la obesidad, no es un factor. Un efecto cóctel muy es un grande. cóctel. Puedes cambiar muchas cosas en tu día a día y se preocupan por los factores que están más fuera de su control. Estás durmiendo 5 horas, te acuestas a las 2, estás todo el día con la dopamina barata, no te mueves tal y te estás preocupando de los microplásticos que hay en los no sé qué del Mercadona. Como... Sí. Yo creo que es como una forma de eludir responsabilidad. Que hay muchas cosas que se pueden mejorar, como para ahora mismo dedicarte solo a preocuparte. Solamente con farmacología veo muy difícil que se controle la enfermedad. ¿Cuáles son los principales patrones, creencias, esquemas de pensamiento que tú has visto que están asociados con el cáncer? Cuando es solo una persona la que lleva la responsabilidad, como cuidador, se lo funde. Para mí el tema de la gestión del estrés creo que es fundamental. Vamos corriendo a todos lados. No llegamos. La incidencia del cáncer ha aumentado un 80% en las últimas 3 décadas. Toda la patología, no solamente hay más, sino que se está adelantando y lo ves muy bien con obesidad infantil. El tema de los wifis, ¿también se sabe si hay algún tipo de influencia? ¿Tú crees que el dinero en prevención del cáncer realmente se invierte bien? Que se invierte mucho más dinero en la curación o el tratamiento cuando es muchísimo más efectivo la prevención, ¿no? Incorporar charlas dentro del sistema educativo de estilos de vida saludable. La pregunta es, cuando te reincorporas a tu día a día, te dan el alta, vuelves a tu trabajo, ¿vas a ser capaz de mantener el hábito? Es ahí donde viene el problema. Creo que a veces interesa perpetuar el estado de enfermedad para que justamente esas empresas sigan ganando más dinero. O sea, yo me voy a un hospital, a un servicio, y me cojo los 400 personas que hay ahí y la gran mayoría te decía que no le apetece hacer ejercicio, que no quieren. La comunidad del apoyo es fundamental. No se da buena información. Dices, joder, si este es el nivel de educación, el nivel de información que estamos entregando a la gente, estamos jodidos. ¿Por qué el estrés es tan malo a la hora de generar el cáncer? Mucha gente viene de una situación de trauma vital, un fallecimiento de un hijo, un estrés laboral muy fuerte, un acoso. Tú, por ejemplo, cuando salen estas campañas, que sobre todo se dirigen mucho a mujeres de prevención del cáncer de mama, Yo siempre digo, a ver, las pruebas diagnósticas no previenen, diagnostican. si tuvieras que dibujar el perfil psicológico para prevenir el cáncer, Lo más importante es ¿Cómo estoy quejando yo de pinchar una rueda cuando esta persona tiene que preocuparse de mantenerse en vida y estar lo más sano posible? pensar que esto es el fin hace también que ese ego aumente. Si tú te estresas más con todo. Subir los impuestos y subir el valor, pero de una manera brutal, todo lo que sea tabaco, bebidas azucaradas y... Es malo el estrés que genera esa preocupación 100%. por los microplásticos. O si vivo en Madrid y 100%. ahora mismo no me puedo cambiar la contaminación. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... ¿Habrá algún día cura contra el cáncer? La pregunta del millón. Pero hoy quiero contaros varias cosas bastante personales. A mi abuela materna, la cual no llegué a conocer, se la llevó un cáncer. A mi abuelo materno, al que sí tuve la suerte de conocer, se lo llevó otro cáncer cuando yo era un chavalín. A otras personas muy cercanas de mi familia también les ha dado ciertas advertencias esta enfermedad, pero por suerte ha sido frenado a tiempo. Sin embargo, el acontecimiento que más recuerdo relacionado con esta enfermedad es el de mi tía, la hermana de mi padre. Recuerdo que estaba saliendo de un partido de fútbol un día lluvioso, el 22 de mayo de 2024, que no olvidaré porque justo ese mismo día también se casaban los actuales reyes de España y fue un acontecimiento como muy vivido en el país. Con 9 años recién cumplidos y nada más acabar ese partido de fútbol con mi equipo en un campo de tierra de Getafe, por cierto, me acuerdo que ese día estaba lloviendo y cómo dolían los pelotazos con los balones mi casa en el muslo que se te quedaban tatuados un año literalmente. Recuerdo que ese día al acabar el partido, cuando iba a salir del vestuario, mi madre recibió una llamada en el teléfono y era mi padre, el cual le decía que algo malo le estaba sucediendo a mi tía. Aunque ella lo quiso llevar por su cuenta, sin preocupar a nadie e intentando contarlo justo a mis abuelos, esa mañana su cuerpo dijo basta. Apenas podía moverse, veía luces de colores, tenía vómitos. Mi padre tuvo que ir para llevarla al hospital y poco después se confirmó el diagnóstico de un tumor cerebral. Los médicos le auguraban muy poco tiempo de vida, a pesar de la operación que llevaron a cabo. Sin embargo, consiguió vivir mucho más de lo que daban por ella. Recuerdo todos esos años yendo a casa de mis abuelos todos los fines de semana para verla y ella estaba con un pañuelo, sin pelo, sentada en su silla, necesitando ayuda para comer, andar y todas las actividades básicas de la vida diaria. De vez en cuando nos reconocía, decía nuestro nombre y tenía momentos de lucidez,
pero con el paso de los años llegó el día en el que se marchó al cielo. Recuerdo que ese día mi hermano y mis primas nos fuimos a comer a un bar. Al llamar al telefonillo, con mucha familia y amigas de ella en la casa de mis abuelos, solo escuchábamos llantos y llantos desconsolados. Historias similares a esta que viví, conocemos o hemos vivido la grandísima parte de personas que estéis escuchando esto, y todos sabemos cómo puede llegar a afectar física y psicológicamente a la persona que lo sufre, pero por supuesto también a sus seres queridos. Aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento de esta enfermedad, aún es un mundo lo que nos queda por descubrir. Sin embargo, de las muchas cosas que sabemos es que un montón de hábitos y aspectos del mundo moderno no favorecen en nada ni la prevención ni el tratamiento del cáncer. En un sistema farmacocentrista, muchas veces que se olvida el rol primordial que tienen variables como el ejercicio, el movimiento, la alimentación, la gestión emocional, patrones, creencias y esquemas de pensamiento, así como otros hábitos y factores del contexto en el que vivimos, el invitado de hoy, Mario Redondo Martínez, especialista en ejercicio físico y cáncer, licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte y diplomado en fisioterapia, viene dispuesto a hablar claro y contundente sobre este asunto que a tantas y tantas vidas se lleva cada año en todo el mundo. Esta introducción la he tenido que grabar hoy aquí en la radio porque ese día íbamos muy pillados de tiempo y preferí exprimir al máximo a Mario. Como veréis, después la entrevista continúa en la cafetería, pero os aseguro que va a ser brutal. Así que escucharla, y si hubiese tenido a Mario al lado en este momento, pues lo que le diría ahora mismo sería lo siguiente. Mario, haciendo honor a tu primer apellido, vamos a hacer un podcast redondo. ¿Te parece? Vamos a por ello. Mario, antes de nada, ¿por qué la gente debería escuchar esta entrevista hasta el final? Mira, hay dos datos que creo que son fundamentales para que la gente se dé cuenta del impacto que tiene de lo que vamos a hablar, ¿no? Esto es una información que venía en un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica de la sesión del 2017, que decía que uno de cada 4 hombres, perdón, va a padecer cáncer a lo largo de su vida y una de cada 3 mujeres. Y la incidencia del cáncer pues, ha aumentado un 79,1%, un 80% en las últimas 3 décadas, desde 1990 hasta 2019. O sea que es un tema de interés social, es muy importante. Madre mía, tengo una pregunta después justamente que tiene que ver con esto, pero antes de entrar a ello, me gustaría, Mario, que nos contases quién eres, que te presentases un poquito. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Sergio, por la invitación, que esto para mí es prioridad número uno, la parte de comunicación y divulgación. Mi nombre es Mario Redondo, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, también fisioterapeuta, y llevo los últimos, ya van a ser, bueno, 10 ya han pasado, 10 años trabajando con personas con cáncer, y en mi área, pues utilizando el ejercicio como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, reducir efectos adversos y sobre todo aumentar la supervivencia de las personas que en este caso han sido diagnosticadas con cáncer. Por desgracia es una profesión que hay que llevar a cabo, pero desde luego súper bonita, e imagino que ayudarás, vamos, mejorará la vida de, por lo menos el llevarlo de una manera mucho mejor. También me gustaría saber si empezaste a dedicarte a esto por algo en concreto, te pasó algo en tu historia personal, tu familia, o fue simplemente porque te gustaba. Mira, buena pregunta. Pues esto fue en 2014 aproximadamente. Yo trabajaba de fisioterapeuta normal a domicilio en un equipo de traumatología y me tocó acudir a una casa de una persona, de una paciente de Flaví, que ya tenía un tema de cadera. Lo que pasa es que a mí nunca se me informó realmente de qué era el tema. Me dijo que bueno, era una lesión de la cadera, que tenía dolor y demás. Cuando yo llegué allí, el problema de la cadera no era nada, vamos a decir, traumatológico como tal, sino era que tenía una metástasis en el isquion y claro, ya padecía dolor. Entonces yo ahí empecé a indagar, a leer, a preocuparme un poco. Digo, oye, ¿cómo puedo yo ayudar a esta mujer que padece dolor, parece que tiene otra serie de cosas, tiene una medicación que no conozco? Y ahí fue cuando me empecé a interesar. ¿Y por qué me quedé en la temática o por qué llamó mi atención? ¿No? Porque realmente la experiencia fue positiva, sí y no, fue positiva porque era un reto, era algo nuevo que no entendía, pero fue estresante porque, claro, la parte anímica, altibajos, era complicado, una persona que tenía un mal pronóstico y no era fácil. Pero lo que pasa que es lo que hablábamos antes, que como yo me sentí tan válido durante lo que fue, lo que yo la pude ayudar, dije, "Bueno, esto merece la pena", ¿no? Porque nunca había sentido esa sensación de estoy de verdad. O sea, la persona está realmente agradecida de manera genuina. Siempre, bueno, pues tú puedes ayudar a una persona a rehabilitar un cruzado, una rodilla o un tobillo y es gracias, pero créeme que su marido o su pareja no te va a escribir a los 5 años, oye, gracias por lo que hiciste por mi mujer, aunque ya no está aquí. Entonces esa sensación de ser útil, jo, a mí me gustó mucho poder ayudar a alguien, aunque en ese momento
Lo único que hice yo creo que fue más casi terapia psicológica y acompañarla que realmente una parte física que yo supiera muy bien que ayudaba, pero sí que por eso me quedé. Qué bueno, al final encontraste ahí una satisfacción enorme Eso y es. justo lo que acabas de comentar, es que yo pienso que todo entrenador tiene que tener un conocimiento de psicología porque al final cualquier hábito, cualquier comportamiento va de la mano de esa parte emocional, mental y No, y bueno, al de final hecho, es que tratamos con personas. Quiero claro, decir eso es. que por mucho que tengas un diagnóstico de cáncer o seas multimillonario, pues tienes intereses, problemas, Total. hijos, padres y somos humanos. O sea, que dice que eso es lo primero. Efectivamente. Y justamente has comentado antes que el diagnóstico del cáncer está aumentando. Y claro, aquí te quiero hacer una pregunta porque, por ejemplo, con el Ujú. ámbito de psicología, que de hecho hoy vamos a abordar mucho esa parte emocional, Mm. aunque tú seas licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, lo que ocurre es que hoy en día cada vez se diagnostican más trastornos de todo tipo, de Sí, ansiedad, del estado de ánimo. de conducta alimentaria Sin también. embargo, muchas veces se dice que es porque ahora se diagnostican más que no es que antes no existiesen. Lo que pasa es que yo creo que es un poco ambas, en plan, se diagnostican más, pero también hay más. Me gustaría preguntarte respecto a Sí, esto con el con cáncer el es cáncer. igual. Sí, a ver, en teoría se supone que el objetivo es cada vez tener un diagnóstico más precoz antes de que la enfermedad se disemine o realmente sea de un impacto importante para la supervivencia y la calidad de vida de la persona. Pero sí que es verdad que aunque se hagan más pruebas diagnósticas, el número de personas que está incrementando es muy, muy grande y sobre todo en edades jóvenes. Entonces, y además no solamente eso, sino que, que la mortalidad también ha aumentado en un 28%, 27, 28 si mal no recuerdo, un artículo de British Medical Journal que fue publicado hace relativamente poco, que también habla de estas últimas de Ajá. 1990 a 2019. Entonces, yo creo que personalmente que sí que hay más. Y ya no solamente hay más incluso cáncer adulto, sino incluso cáncer infantil. Entonces, quiero decir, y ya no solo cáncer, sino todo, o sea, sobrepeso, bueno, obesidad infantil, diabetes, o sea, al final si tú analizas un poco la incidencia de patología crónica a nivel, en este caso, en el día a día, hay muchísima, pero muchísima, muchísima, es una locura. Entonces, claro, había que replantearse qué está pasando. Y se sabe que, por ejemplo, hace 300 años esto no era así. Sí, o sea, tú ves simplemente cifras de incidencia y es verdad que cada vez hay diagnósticos más precoces y de alguna manera esto puede ayudar, como dices tú, a engordar el número, la cifra, pero sí que es verdad que hay muchísimo más de lo que debería haber. Y como te digo, si tú, por ejemplo, yo tengo la suerte de acudir a congresos, formaciones, cursos donde hay otros profesionales de la salud, que pueden ser gente que está en red de diagnóstico, gente que está en, bueno, en oncología médica o en hospitales, ¿no? De hecho, este viernes voy a dar una charla para una compañía que se dedica a formar médicos y demás, son endocrinos en este caso, y me decían es que antes era muy raro ver una persona con 40 años, ¿no? Con un diagnóstico de cáncer y a día de hoy es más habitual, vemos mucho. Con 40, yo tengo gente con 30 y tantos, o sea, Ajá. sí que hay mucho más de lo que antiguamente había hace décadas. ¿Y por qué está aumentando tanto, especialmente también incluso en gente joven? ¿Cuáles son esos factores Factores de de riesgo. riesgo Mira, principales? esa es la pregunta. Hay un artículo que fue publicado en septiembre de 2022 en un Nature Review, que es muy interesante, que dice que la incidencia del cáncer ha aumentado de manera exponencial en menores de 50 sobre todo, ¿no? Y habla un poco de qué factores de riesgo pueden llevar a que las personas estén padeciendo cáncer en edades muy tempranas. Y habla primero del microbioma, o sea, del entorno en el que tú coexistes, vives, y habla de todo, o sea, habla del estrés, de la cronodisrupción, de los hábitos tóxicos, habla del sedentarismo, habla de la obesidad, de si la, por ejemplo, la mujer ha dado el pecho o no ha dado el pecho, si ha parido, ha tenido hijos temprano o no, la edad de la regla que se adelantaba a la menarquia. Entonces, son muchísimos factores. Habla de disruptores endocrinos, de tóxicos medioambientales, de polución, del agua, del aire. O sea, no es un factor, Un efecto cóctel es muy un grande. cóctel. Efectivamente, hay un toxicólogo muy famoso, Nicolás Olea, que tiene un Ujú. libro muy interesante que se llama Libreta de Tóxicos, que además él explica muy bien todo esto, tiene su investigación, su libro y su divulgación, y él dice al final, no es, yo qué sé, tú dices un tóxico, sino es la combinación de estos. A veces tú puedes tener muchas pequeñas dosis de microtóxicos, ¿no? Y eso hacer un cóctel muy potente para que se desarrolle en este caso una patología. Y habla mucho del hipotiroidismo, habla mucho de también el cáncer de mama hormonodependiente y habla mucho de los disruptores endocrinos y habla mucho de bueno, diferentes cosas del bifenol A y demás. Uf, ya ves. Mm. Claro, y luego aquí yo muchas veces digo el dilema de preocuparte por las cosas que están más bajo tu control y que puedes gestionar a nivel, por ejemplo, de prevención del cáncer y de cualquier otra enfermedad, pero luego también mm, creo que es malo
el estrés que genera esa preocupación 100%, por ejemplo, 100%, los microplásticos, o si vivo en Madrid y ahora 100%. mismo no me puedo cambiar la La contaminación. contaminación. ¿Cómo se gestiona eso? Eso se gestiona, o sea, fíjate, es un poco raro porque hay gente que no es consciente de nada y hay gente que es demasiado consciente, y el ser demasiado consciente, sobre todo si tienes un diagnóstico de alguna patología que eso sea relevante, te vuelves obsesivo, y tampoco creo que tenga mucho sentido. Tú puedes controlar lo que puedes controlar. Yo creo que hay una frase que es importante, y como también en los negocios y en cualquier cosa en la vida, que hay que enfocarte en lo importante. Lo importante es saber qué es lo importante. Entonces, si es verdad que el bifenol A o los, yo qué sé, microplásticos tiene un impacto en la salud y es real, ¿vale? Haz lo que tú puedas dentro de esta parte, pero creo que hay cosas como el dejar de fumar, como el dormir 8 horas o como el hacer algo de ejercicio, que tiene un impacto mucho mayor que todo esto, ¿no? O sea, ese es el tema. Y al final yo a la gente le digo, por ejemplo, ¿dónde viene el problema? Para mi gusto, ¿no? Lo que yo veo, digo, el problema viene que cuando tú duermes 8 horas, te gusta tu trabajo, tienes buena situación económica, buena situación familiar, buena situación, vamos a llamar, de gestión emocional, tienes una buena condición física, no eres fumador ni tienes hábitos tóxicos y tienes un cáncer, vale, ahí viene un problema, porque dices, ¿cómo podemos abordar esta situación cuando ya hacías casi todo muy bien? Ahora, cuando eres una persona fumador, que tiene 2 stents, que ha tenido 3 infartos, que es diabético, tiene un perímetro de cintura de 140, tiene discapacidad, tiene un nivel de condición física bajísimo, come muy mal, no duerme, dices, es fantástico, entre comillas, entiéndeme, porque tú tienes muchas cosas que mejorar para mejorar tu situación, ya no funcional, sino metabólica y de la enfermedad. Entonces, yo creo que si tú analizas un poco, oye, casi el 70% de la población es sedentaria, ¿vale? Y no hace nada de ejercicio y no hace nada. Entonces, quiero decir que hay muchas cosas que se pueden mejorar, como para ahora mismo dedicarte solo a preocuparte de, pues yo qué sé, que el bifenol A en este bote de comida precocinada en el microondas de tal supermercado. Creo que no tiene mucho sentido. O sea, sí es importante y hay que conocerlo, pero creo que la otra parte tiene un impacto mucho mayor. Total. De hecho, yo veo mucha gente que efectivamente dices, joder, puedes cambiar muchas cosas en tu día a día y se preocupan por los factores que están más fuera de su control. Pasa un poco incluso Claro, como con la política, ¿no? Hay gente que se está quejando todo el día de todo y hay muchos factores que en su propio día a día, en cómo gestiona su dinero y tal, que sí, es como los totalmente. ignora. Igual pasa con esto. Estás durmiendo 5 horas, te acuestas a las 2, estás todo el día con la dopamina barata, no te mueves tal y te estás preocupando de los microplásticos que hay en los no sé Sí, qué del Mercadona. Como... sí. Yo creo que es como una forma de eludir responsabilidad. Sí, sí, sí. No, y de hecho cuando, o sea, suena un poco raro, ¿no? Pero es mucho más fácil comprarte, por ejemplo, una gafa de bloqueador de luz azul, de luz blanca, o comprarte una jarra que filtre el agua, que levantarte todos los días a las 6:30 de la mañana y salir a andar o a correr o hacer alguna actividad deportiva. Es decir, es mucho más sencillo poner solución a muchas de estas cosas que lo otro, que es más complicado. Y Mario, si tuvieses que hacer una pequeña lista bueno, de cosas que están más bajo nuestro control para prevenir el cáncer, ya sea a nivel de hábitos, de gestión emocional, de medio ambiente, en fin, lo que tú consideres, ¿cuáles son, dirías? ¿Has dicho un poco los Sí. principales factores de riesgo? Para mí hay uno que es clave, que tiene que ver con el estrés, propiamente tal, del día a día. Eso es fundamental. Al final, no sé con quién lo hablaba esto, fue el fin de semana que hablamos del concepto estrés, ¿no? Y digo, es que estrés es estrés. O sea, al final cortisol es cortisol. O sea, son cosas que van a ocurrir, sea porque tu jefe te grita, sea porque tu pareja te agrede, o sea porque directamente estás sobreentrenado y estás corriendo una media maratón todos los días a una intensidad que no te corresponde. Entonces, para mí el tema de la gestión del estrés creo que es fundamental. O sea, mantener un estrés mantenido sostenido en el tiempo te va a hacer, o sea, te va a hacer daño. O sea, vas a ir por algún lado, eso no es normal. Y si yo te tuviera que dar como una lista, ¿no?, de cosas, primero va la gestión emocional, la gestión del estrés, luego te diría que va la parte, fíjate, de nutrición seguramente, y luego viene el ejercicio y luego ya viene todo lo demás. O sea, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar con pacientes, hace ya 10 años, no hacía una valoración funcional porque no sabía muy bien qué medir, qué era importante, qué no, tampoco tenía muchos medios y demás. Los últimos años sí que le he dedicado bastante a ese tema, ¿no? Para valorar simplemente condición física, sin entrar en cosas complejas. Y yo decía, joder, la condición física no es tan importante. Claro, la condición física no es tan importante si ya tienes un nivel de condición física bueno. O sea, tú te coges a una persona que lleve entrenando, haciendo ejercicio, un deporte intenso toda la vida, ¿no? Alguien que ha, yo que sé, ha entrenado, ha hecho algún deporte de pequeño, ha seguido la universidad, luego le ha dado por entrenar al gimnasio y hacer trabajo de fuerza o al crossfit y tal, y tú le haces una valoración de su rendimiento físico en capacidades físicas básicas y sale muy bien. Ahora, cuando empecé a valorar gente, yo al principio pensaba que las herramientas que yo utilizaba no funcionaban.
porque arrojaban valores tan bajos que digo, no puede ser que esta persona salte tan poco. No puede ser que esta persona tenga tan poca fuerza de prensión manual. No puede ser que esta persona no pueda con la barra. O sea, y claro, dices, es que la condición física es importante. Si la tienes muy, muy, muy baja, es sumamente importante. Porque yo siempre digo, el ejercicio no es lo que te suma, sino es lo que te puede llegar a restar. Entonces, no es que por mover 200 kilos en banca reduzcas tu incidencia de cáncer un 80%. Eso no va a ocurrir. El beneficio tiene ya una meseta a partir de la cual ya el beneficio no es tan grande. Pero estar en un límite tan bajo sí que te hace mucha pupa y mucho daño. Porque ¿cuál es el problema? Que cuando analizas un poco y mides bien a la gente, tienen consumos de oxígenos muy bajos, tienen niveles de fuerza muy bajos, tienen niveles de capacidad de reacción muy bajos, o sea, me sorprendió mucho. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces es difícil solventar esto porque esto se tenía que haber solventado en la infancia. No ahora, con 60 años, sedentaria, con osteoporosis, con una falta de función muscular brutal, no vas a superar un umbral mínimo o no vas a mejorar tu consumo de oxígeno, teniendo en cuenta que hay medicación, teniendo en cuenta que hay una enfermedad y teniendo en cuenta una cosa que decía Javier Butragueño que nunca había pensado, que hay envejecimiento. El envejecimiento a todos nos pasa factura y si no tenías un punto de partida más o menos bueno, al final vas a tener un problema. Y fíjate, sí que creo que se puede mejorar mucho, pero hay una variable que es fundamental, que la infravaloramos, que es el tiempo. El tiempo, o sea, el fármaco quizá para hacer efecto necesita una semana o un mes, y tú para conseguir que un paciente pues pase, imagínate, de 13 centímetros de un salto, que es muy muy bajo, a 20, 23, pues igual necesitas 3 años. Entonces, claro, ¿quién va a aguantar 3 años entrenando de manera consistente para conseguir una mejora realmente exponencial? De hecho, la mayoría de estudios científicos duran 12, 16 semanas, no hay estudios mucho más allá de 6 meses, un año. Y realmente el fin de semana pasado que estuvimos en un curso en el centro, vino Carlos Pérez, que es un hombre que lleva el laboratorio de fisiología de Murcia, que yo creo que es la persona que más valoraciones funcionales ha hecho de España seguro y a nivel mundial no te digo que no, y además de gente de élite, tipo, pues oye, el Liverpool que ganó la Champions, por ejemplo, él tuvo la oportunidad de valorar gente del equipo, gente de ACB, gente de un montón de cosas y además, en este caso, patología, ¿no? Tiene un grupo de pacientes supervivientes de cáncer de mama. Y enseñaba un par de datos de gente que lleva en el programa, pues eso, 3 años. Tú ves la gráfica, es espectacular. No son atletas de élite ni mucho menos, pero tienen unos valores de rendimiento que los han duplicado o triplicado. Claro, pero me dice Mario, ¿qué necesitan? Tiempo. Y tiempo son 3, 5, 10 años. ¿Quién va a aguantar 3, 5, 10 años? No solamente haciendo ejercicio, sino algo que dijimos en el curso, haciendo el ejercicio que tiene que hacer. No es como cuando yo tengo adherencia, sí, a zumba, a bailar, a caminar, pero hace falta tener adherencia, esto otro, que es lo que no te gusta, ¿no? Claro. Entonces esa es la parte más complicada de nuestro trabajo, conseguir que la persona, de hecho para mí, que la gente se acerque a nuestro servicio es fácil, ya nos conocen, que la gente esté un tiempo, 3 meses, 6 meses, quizá al año, lo podemos conseguir, porque es lo que duran los tratamientos. La pregunta es, cuando te reincorporas a tu día a día, te dan el alta, vuelves a tu trabajo, vuelves a tener que ocuparte de una manera habitual de tus niños y demás, vas a ser capaz de mantener el hábito. Es ahí donde viene, para mi gusto, el problema. Eso es como cuando toca la lotería, ¿no? En ese momento que te toca puede que seas rico económicamente, pero en 5 años, ¿cómo estás? ¿Cómo has invertido ese dinero? Eso es, pero por eso decía antes con el tema, ya sea el cáncer o cualquier cosa, que es difícil de, llámalo, curar o tratar, porque es una gestión. O sea, tú hoy no tienes nada, pero no sabes dentro de 3 meses, 6 meses, y todo hay que curárselo. Incluso el dinero, ¿no? Soy rico, no. Es más, tener dinero sin tener las herramientas suficientes para gestionarlo y sacarle partido es hacerte más pobre, porque dentro de 5 años estás arruinado. Fíjate, gente de la NBA o superdeportistas que no tienen educación financiera y acaban en la quiebra, no en la quiebra, sino con más problemas, con una hipoteca, con una deuda que no han pagado y que no tienen dinero para recurrir. Y con el tema de una patología, a la gente le digo lo mismo, o sea, que a ti te den un diagnóstico de estás libre de enfermedad sin durante ese camino haber tenido un aprendizaje de cómo gestionar herramientas para mantener tu salud, es un fracaso y es un problema gordo. Porque al final esa situación ha venido por lo que sea que haya venido, pero si tú no eres capaz de incorporar estilos de vida saludables y ciertas cosas que te ayudan a mantener la salud, muy probable que tengas otro problema. Claro. Si te está gustando el podcast y quieres que más personas conozcan eso nuevamente, no olvides darle un buen me gusta y compartirlo en tus historias de Instagram o por grupos y conversaciones de WhatsApp con tus amigos y familiares. Recuerda, salud mental sin censura. Y Mario, antes de seguir profundizando, me gustaría hacerte una pregunta que creo que es básica para también entender mejor todo, y es, ¿qué es el cáncer? Sí, esa es una pregunta y muy compleja de explicar. A ver, yo a la gente en los cursos se lo explico para que la gente lo entienda de una manera sencilla. Es una enfermedad, ¿vale? Que donde las células básicamente se empiezan a multiplicar y dividir de manera aberrante, anormal, y esto, el problema que tiene no es que se dividan y ya está, y formen colonias y formen una masa, no un tumor, sino el problema es que estas células tienen la capacidad de alterar el normal funcionamiento de tu cuerpo.
y empiezan a hacer mella, empiezan a generar problemas. Entonces ahí es donde viene la casuística del problema. ¿Dónde viene la situación compleja? Pues si esas células, en vez de estar en un órgano localizado, puede ser una mama, puede ser un colon, puede ser una próstata, cuando ya se diseminan a la distancia y colonizan o invaden otros órganos y tejidos. ¿Por qué? Porque ya no alteran la normal fisiología, en este caso de un órgano diana, sino del cuerpo completo. Aún así, aunque esté en un órgano, sí que se producen cambios sistémicos. De hecho, el problema que tenemos con la enfermedad, que esto, hay un artículo precioso que salió publicado en enero del año pasado, en 2024, en Nature, de Mico y colaboradores, que es el autor, hablan de cómo el cáncer es una enfermedad sistémica, no localizada, y es una enfermedad metabólica. De hecho, el título es La heterogeneidad metabólica del cáncer, y hacen referencia a un par de artículos muy interesantes donde explican, que además lo pongo en el curso, cualquier herramienta y estrategia que sea capaz de moldear y modificar el metabolismo general del cuerpo es eficaz para ayudar a hacerle barrera o hacerle daño, en este caso a la enfermedad. ¿Qué herramientas pueden modificar metabólicamente todo el sistema? Pues el ejercicio, la nutrición, la gestión del estrés, el sueño, o sea, casi todo al fin y al cabo. Por eso es tan importante, por eso es verdad que el tratamiento farmacológico va a tener pues una respuesta en torno a la enfermedad, que también es sistémico, pero es que los hábitos son fundamentales, si no es muy difícil que tú tengas, entre comillas, éxito. Y luego hablan de otra serie de cosas que me parecen brutales, como que hay una comunicación constante entre lo que es la masa o el tumor y el resto de órganos de tu cuerpo, ¿no? O sea, al final es una... De hecho suena un poco raro, es como una simbiosis, ¿no? Hay como hay... Soy un huésped que estoy en un sitio, me aprovecho tus recursos y cuando quiero crezco, cuando quiero no, cuando quiero me migro a un sitio donde esté mejor, como puede ser un cerebro, un pulmón, y por eso es tan complicado el tema de la enfermedad, porque o sea, la enfermedad es muy, muy compleja como para realmente erradicarla al 100% con una sola estrategia, ¿no? Claro. Al final necesitas una suma de factores que te ayuden a mantener la salud. Y luego hay una cosa que siempre lo comento, esto lo hago con Íñigo, que al final, que Íñigo también es un investigador brutal, que está trabajando, él lleva la parte de deporte, ¿no? Es director de toda la parte y coordina la parte del Atlético de Bilbao, de deporte, de alto rendimiento, el primer equipo y demás, y luego él sigue trabajando en metabolismo del cáncer, y llevó en este caso a Tadej Pogačar, que ha sido seguramente el mejor ciclista de la historia. Y él trabaja en metabolismo, de hecho su tesis doctoral es de la glucólisis, y él me lo decía, si es que la clave es el metabolismo. O sea, yo digo, si tú erradicas la enfermedad, ¿no? Haces una mastectomía o quitas la mama, pero la persona sigue teniendo lipotoxicidad, sigue teniendo una disfunción mitocondrial, sigue teniendo resistencia a la insulina, no has erradicado el problema de base. O sea, esa persona va a seguir teniendo un problema que va a salir por otro lado. De hecho, él decía, me da mucho miedo porque la diabetes, ¿vale? En este caso se presentaba, por ejemplo, a los 50 y tantos una diabetes mellitus tipo 2 y a los 70 y tantos era un factor de riesgo brutal para desarrollar lo que se llama diabetes tipo 3, que es Alzheimer. Pero el problema es que ya empezamos a ver niños diabéticos. Entonces la enfermedad se está adelantando 15, 20, 30 años antes. Y decir, tengo cierto pavor, como él dice, espero equivocarme, de que empiece a haber una pandemia muy grande con gente con 50 años con Alzheimer, ¿no? Entonces, es como que toda la patología, no solamente hay más, sino que se está adelantando y lo ves muy bien con obesidad infantil, ¿vale? Que la obesidad infantil ya no son solo hábitos, sino hay factores de riesgo que también hacen que la persona o el niño tenga más riesgo de padecer obesidad. De hecho, hay un grupo de investigación que hablaba de esto, de los tóxicos medioambientales y otra vez del BPA. Y esto lo escuché en 2019 en un congreso, creo que la persona que hacía la investigación era de Elche. Hay más ya, y en el que estuve de la SEDO, que es la Sociedad Española para el Estudio de la Diabetes y la Obesidad, que estuvo Javi, también pusieron datos, y se veía, ¿no?, como era con ratoncitos, las ratoncitas que estaban embarazadas y estaban expuestas a ese tipo de tóxicos. Los ratones al nacer ya tenían un peso bastante más elevado que los ratones de las madres que no habían estado expuestos a este disruptor endocrino, y ya presentaban, sin tener malos hábitos, una hiperinsulinemia. O sea, ya tenían una resistencia a la insulina, claro, simplemente por cambios epigenéticos durante el embarazo, ¿no? Entonces, claro, es por eso cuando a mí me dices, curas, ¿no? Ya he perdido el peso, ya no padece obesidad, no, la obesidad es mucho más compleja, el cáncer es mucho más complejo, la hipertensión es mucho más compleja. O sea, no curas, al final lo que haces es gestionar la patología con todas las herramientas que tenga. La farmacología también es fundamental. O sea que al final lo que hay que centrarse es en esos factores que han producido que el cáncer, lo mismo en un órgano aparezca, pero que si te dicen, oye, ya el cáncer parece que aquí no está, no puedes lanzar las campanas al vuelo. O sea, tienes que seguir haciendo un cóctel, en este caso positivo, de cara a... Claro, es hacer lo mejor que tú puedas para que la enfermedad de alguna manera no vuelva a recurrir, o en este caso no tengas un segundo diagnóstico, o
no tengas efectos adversos derivados de la enfermedad o tratamientos que te pueden llevar pues 15, 10 años. Por ejemplo, la primera causa de muerte en la superviviente de cáncer de mama no es el cáncer en sí, sino suele ser la enfermedad cardiovascular. ¿Vale? Te inducen al final, por ejemplo, en cáncer hormonodependiente, te inducen a menopausia, te quitan estrógenos, los estrógenos son cardioprotectores, te aumenta la tensión arterial, empeora el perfil lipídico, aumentas peso graso a nivel abdominal y vas sumando factores que en un año no pasa quizá nada, pero en 7 o 10 pues te produce una ACV, te produce un infarto, tienes algún problema. Entonces sí que es importante de alguna manera gestionar esos hábitos, que es muy difícil. O sea, tú lo has comentado, la parte de comportamiento, la parte de hábitos es brutal, pero es intentar tener una rutina consistente que te permita más o menos gestionar esa situación. Sobre todo más en esta sociedad del parche, de la gratificación inmediata sin Sí, es poco complicado, esfuerzo. es muy complicado. Y luego hay otra cosa, hay otro artículo que lo puse hace poquito en el curso, también otro Nature, o sea, estos artículos tú los puedes buscar, están en revistas de alto impacto y además con una explicación detallada brutal, hablando en este caso de la diabetes y también del cáncer y de enfermedades metabólicas, ¿no? Que dice que cuanto más tiempo tú lleves con una situación metabólica que persista, más difícil es recuperar la salud o recuperar una situación metabólica, vamos a decir, normal o saludable. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiende a lo conocido. Y además en ese proceso se producen modificaciones a nivel epigenético, a nivel de diferentes aspectos que hacen que tu cuerpo tenga más resistencia, como cuando la gente dice, es que joder, tengo tendencia a ganar peso. Sí, sí, que tu cuerpo tiene una alteración metabólica que te va a tirar hacia ese set point, hacia ese punto conocido. Entonces estás luchando constantemente con esa situación. Y en la obesidad es muy claro. ¿Cuánta gente regana el peso perdido? Prácticamente casi 100%, ¿no? Y de hecho se está viendo con la medicación ahora que es muy potente que al final la gente que abandona el medicamento vuelve a recuperar el peso. Entonces, ¿pero por qué? Porque es una situación metabólica muy Claro. compleja. Y Mario, me has comentado que los fármacos obviamente son muy importantes, pero también todos estos hábitos que estás mencionando. Sin embargo, yo veo que el sistema sanitario está demasiado enfocado en el fármaco, en la cirugía, sin embargo, se deja muchas veces estas cosas de lado. ¿Tú crees que el dinero en prevención del cáncer realmente se invierte bien? ¿Qué Esa mejoras es harías? buenísima pregunta. Esa pregunta se la hacen a Thomas Shepard, que es un profesor de Boston, que él trabaja en cáncer. Dice que el cáncer es una enfermedad metabólica que radica en la mitocondria y tratable, diagnosticable. Y dice, es una locura porque se invierte mucho más dinero en la curación o en el tratamiento cuando es muchísimo más efectivo la prevención, ¿no? Y en el fondo es verdad. O sea, se invierte mucho más dinero en los tratamientos. No sé muy bien, o sea, cuál puede ser la causa. Puede haber intereses de la propia industria, evidentemente. No pasa nada. Oye, de hecho, yo siempre digo, si hay intereses, pero ayuda a que esto funcione mejor y traten la enfermedad y tal, y la gestionen, yo por mí bienvenido sea. Pero sí que hace falta una labor de prevención muy importante. Claro. Muy, muy, muy Si el importante. problema yo veo es que cuando esos intereses, que evidentemente, claro que uno, pues si ayuda a las personas, sea con un fármaco, con lo que sea, y se beneficia económicamente, pues oye, genial. El problema está en que creo que a veces interesa perpetuar el estado de enfermedad para que Mm. justamente, pues esas empresas sigan ganando más dinero. O sea, creo que Sí, o no sea, interesa invertir puede más ser. en prevención de verdad. Sí, o sea, desde el punto de vista de lo que yo veo en comunicación, en redes, en la misma televisión, que directamente la apago porque no aporta nada, es que no se da buena información. O sea, tú pones la tele y los 5 mejores alimentos para los espermatozoides, ¿pero esto qué es? ¿No? Digo, pues esto sale en la tele. O sea, sale en la tele, te puedes decir hasta el programa y dónde salió. Entonces dices, joder, si este es el nivel de educación, el nivel de información que estamos entregando a la gente, estamos jodidos. Yo por eso hay mucha gente, muchos pacientes que me dicen, joder, Mario, tu nivel de contenido es muy técnico. Digo, no es técnico, es lo que necesito que entiendas. ¿Entiendes? Y hay muchos podcasts, por ejemplo, a mí me encanta el de Peter Attia, que es un médico que trabaja mucho en longevidad. Y tú te escuchas el podcast, son podcasts de 2 horas y el contenido es brutal. Es nivel técnico, sí, pero tiene 200.000 escuchas y hay gente que paga sus servicios y que está dispuesto a ir. Ahora, no te va a hablar de que los 5 mejores alimentos para perder peso, no. Te va a hablar de la metformina, te va a hablar del lactato, te va a hablar de las zonas de entrenamiento, te va a hablar del sauna, te va a hablar de la crioterapia, te va a hablar de cosas que tienen un impacto y con evidencia científica y eso. Entonces yo para mí la clave es, hay 2 claves, una es otorgar y dar herramientas y hacer una información de calidad, ¿vale? Hay un montón de información, el problema es que ahora hay sobreinformación. Y luego la otra parte que es muy, muy, muy importante, que tiene que ver con el propio interés individual. Yo me ha pasado al final que yo he ido, mira, esto es muy curioso, he ido a servicios de oncología, he ido a charlas para pacientes y a veces me enfrento a una situación compleja porque digo, a ver, aquí hay gente que el nivel de conocimiento y educación es muy bajo.
Entonces, claro, al final el mensaje que voy a entregar es el ejercicio es importante, hay que moverse, hay que comer bien, pero es que decir nada es lo mismo, o sea, ya sabemos, ¿no? Hay que dejar de fumar. La pregunta es, vale, herramientas reales, casos Claro. de éxito reales y cómo en el contexto de cada uno lo hacemos. Entonces, y de ahí no ha habido vamos a decir, recepción positiva. No te creas que la gente ha cambiado hábitos ni ha modificado nada. En un hospital, ¿eh? O sea, yo me voy a un hospital a un servicio y me cojo los 400 personas que hay ahí y la gran mayoría te decía que no le apetece hacer ejercicio, que no quieren, que tal, por diferentes motivos. Hay una asociación, la WAPO, igual te suena, Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico, lo lleva Chema Moya, aquí que yo sepa en Madrid, y estuvimos en el Hospital de Guadalajara y estuvimos hablando de oncología integrativa para integrar pues, el ejercicio, la nutrición, otra serie de cosas. Y él decía, además lo dijo públicamente, porque él es paciente, y dice, es que no hay interés. Nosotros tenemos una asociación que es gratuita, tenemos 150 personas que están actualmente en el servicio, por decirlo, y tenía que haber una lista de espera de 4.000. La gente no quiere. Si digo, no puede ser que yo tenga un servicio privado y tengo más gente que tú en una ONG o en una asociación. Y al final él lo decía, es que es muy fácil pedir, exigir, pero a la hora de ponerte, la gente no da. Y es la realidad. O sea, a mí me ha pasado. Yo tengo muchos casos de este tema, como por ejemplo me pasó con Lucía Sagarra, que es una chica que trabaja también con pacientes. Ella hizo su tesis, ella hizo un estudio durante la pandemia muy chulo, donde lo publicaron, además con Javi. Javi también colaboró en el artículo. Eran 15 mujeres, telemedicina, un artículo donde lo que hacían era un programa de una serie de semanas online. Y luego a las chicas, cuando acaban el programa, les planteo el hecho de incorporarse al centro a entrenar de manera no grupal las 15 porque no cabían, pero en grupo de 3 o de 4, evidentemente con una cuota, que la cuota es una cuota que puede tener un gimnasio normal, ¿no? Y las chicas ninguna se apuntó, ¿no? Entonces, y claro, ella se frustró y dice, ¿cómo es posible que yo haya tenido varias semanas a estas chicas entrenando, que estaban contentas, que se encontraban mejor y a la hora de plantearle continuar con un servicio, no estaban interesadas? Y me dice, porque seguramente nunca vieron valor en el ejercicio, vieron valor en el grupo, en charlar, en que era una actividad lúdico-deportiva, pero no entendían el valor que tenía. ¿Vale? Sea gratis o sea en Sí, este sí, sí, caso de sí. pago. Y a mí me pasa muchas veces, sube los precios o das un servicio en este caso o coges autoridad y la gente lo quiere más. Y das algo gratis y lo gratis no se valora. Entonces es heavy, o sea, yo creo que socialmente no estamos preparados para movernos y además a nivel antropológico tampoco. O sea, tú rechazas el movimiento porque lo que quieres es subsistir y ahorrar energía, no lo vas a hacer porque sí. Totalmente. Al final ha cambiado tanto el contexto que hoy en día Eso el es. ejercicio y el movimiento es algo que tú no tienes por qué llevar a cabo para Sí, vivir, pero que realmente lo tienes que hacer justamente para dar al cuerpo esa coherencia evolutiva que exactamente. necesita Mira, para... hay un caso hace muy poquito que ha entrado que a mí, o sea, es lo que te digo, yo he aprendido más de personas que de leer artículos y demás, y me impactó muchísimo. Te explico por qué. Esta es una paciente que viene derivada de un servicio de rehabilitación cardíaca, ¿vale? Del 12 de octubre. Y yo veo el informe y digo, esto no puede ser, esto está mal. O sea, ves la prueba incremental de esfuerzo en tapiz y dices, esta mujer, o sea, ¿cómo hace su vida, no? Es imposible que esta mujer con esta capacidad funcional haga su vida. Tenía 13,7, 13,8 mililitros kilogramo minuto, 800 mililitros, que para que te hagas una idea, si yo ahora me pongo de pie y empiezo a andar, no muy rápido, a 5 kilómetros por hora, ya me voy a 1100, 1200 mililitros en minuto. O sea que esta mujer, andando rápido, no puede hacer su vida, andando rápido, ¿vale? Entra a la consulta, está conmigo, como tú o como yo, aquí sin ningún problema. Claro, yo pensando por dentro digo, o sea, que esta mujer que hace su día a día sin mucho problema, con esta capacidad funcional es capaz de vivir. O sea, que realmente la capacidad que te hace falta para subsistir en el día a día es básicamente andar a 4 kilómetros por hora es suficiente. Ya ves. Sí que me dice, cuando subo escaleras me fatigo mucho, tengo que parar. Cuando voy a la compra pido que me la lleven. O sea, evidentemente cuando hay una rampa tengo que hacerla por tramos, es lógico. Pero claro, tienes 48 años, te queda mucho por vivir. Entonces, o hacemos algo, la capacidad funcional para ir para abajo. Quiere decir, que en un año, como esto empeore, es que te vas a la silla de ruedas. Entonces, claro, y eso a mí me impactó porque dije, joder, es que con 13,8 mililitros puedes vivir. O sea, puedes hacer actividades cotidianas del día a día y no percibirte o sentirte tan enfermo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el problema es que la condición física que te hace falta para vivir no es la que te hace falta para estar sano, que quizás es 4 o 5 veces superior. Total. Entonces es complicado. Y además yo hablaba con la persona que me la derivó y le digo, oye, ¿hay posibilidades de que esta persona mejore a nivel cardiorrespiratorio? Y me dice, no va a mejorar, Mario. O sea, tiene una insuficiencia cardíaca derivado de un problema, amiloidosis, de la mieloma múltiple, de muchas cosas, y va a estar así. Ahora, podemos mejorar, por eso te la derivo la parte de fuerza y la parte periférica, ¿no? Y estoy buscando artículos de revisión que sí que hay,
que observan de cómo la mejora de la masa muscular hace que la capacidad funcional mejore e incluso el consumo de oxígeno mejore porque necesitas menos oxígeno para hacer actividades cotidianas. Y hemos empezado a trabajar, de hecho la vemos mañana, empezamos la semana pasada. Pero a mí me hizo reflexionar y dije, joder, es increíble que acabo de conocer y estar con una persona, que creo que es la persona que conozco que tiene la menor capacidad funcional que he visto en mi vida con esa edad, y realmente hace su vida Ya ves. normal. De hecho, cuando llegó a la consulta le pregunté, ¿has venido tú? ¿Conduces? Me dice, sí, hago vida normal. Me subo el coche, bajo, subo, tal. O sea, que hace vida normal. Y claro, ¿eso es suficiente para estar sana? Evidentemente no. Claro, para sobrevivir quizás Para sí, pero sobrevivir para sí, pero estar estar sano sano no. no. Y luego si eso encima le sumas el nivel de conciencia muy bajito. Entonces, Mario, tú por ejemplo cuando salen estas campañas que sobre todo se dirigen mucho a mujeres de prevención del cáncer de mama, que básicamente se basan en tocarse el pecho, a ver si hay Sí, detección de prueba bultos diagnóstica. y mamografía, Sí, eso ¿eso es. realmente es prevención o detección? Porque es Sí, que, lo has dicho, lo has explicado muy bien. Yo siempre digo, a ver, las pruebas diagnósticas no previenen, diagnostican. Lo que te va a prevenir es el hecho de que tú empieces a, pues, a tocar ciertos factores de tu día a día que hagan que realmente prevengas eso. Y si se sabe que, pues eso, tener un consumo de oxígeno más de 28 mililitros kilogramo al minuto previene el cáncer un X%, pues vamos a intentar mejorar esto. Si se sabe que aumentar el consumo de fruta y verdura y de tal, pues aumenta o disminuye el riesgo de padecer tal, pues esto. Si se sabe que dejar de fumar tal, pues empiezas a tomar cartas en el asunto. ¿Qué pasa? Es difícil, porque lo primero que hay que hacer, que esto tengo la suerte de trabajar con un nivel de gente que tiene un nivel de conciencia saludable más alto, es ser consciente del problema. O sea, el momento que tú eres consciente del problema y lo pones a tierra y tú te paras a reflexionar y dices, vale, ¿cómo puedo yo mejorar esto? ¿No? Que hay mucha gente que va como el piloto automático y va hasta que la enfermedad te para o llega un momento vital que tienes que parar. Y es donde te hace replantear que yo me lo encuentro. Ahora, me da pena porque muchas veces, mira, esto me ha pasado con una chica con Belén, que ha mejorado, que es espectacular lo que ha mejorado, nada, en 6 meses. O sea, empezamos en agosto, de hecho el 20 de agosto hicimos la valoración, está súper contenta, ya no tiene dolor articular proveniente de la medicación, ha mejorado todos los valores de rendimiento una barbaridad y se encuentra bien. Y me dice, ya me vuelve incluso la mala leche, ¿no? Porque ella era alta directiva ejecutiva. Y me dice, pero tengo mucho miedo porque en abril quiero volver a la vida laboral, no quiero volver a lo que hacía porque sé que esto me ha hecho enfermar, pero me estoy dando cuenta de que mi cabeza y toda mi esencia está volviendo a ese piloto automático de lo que era antes de la enfermedad. Y es lo que me decía, dices que, joder, Mario, es que son patrones. Llevo 50 años con un patrón de alta exigencia, dirigir personal, gestionar equipos, viajar todas las semanas, pues bueno, por el mundo, hacer ventas, tal, y ahora de repente, claro, cuando me empiezo a encontrar bien y mi cuerpo que quiere volver a eso, o sea, mi cabeza vuelve a eso, vuelvo a cogerme, pues, el economista, vuelvo a mirar los correos, vuelvo a contactar con tal, y dices, es que no quiero, pero mi cuerpo me lleva hacia ello, ¿no? Entonces es muy complicado, o sea, no es fácil, porque al final, yo pongo un ejemplo muchas veces que la gente en el curso le hace mucha gracia. Hay un libro que me gustó mucho, que es el de Hábitos Atómicos, James creo que Clear. era James Clear, eso es. Y él dice que la parte más potente del cambio es cuando tú cambias de identidad. Entonces yo pongo el ejemplo de Manolo, ¿no? Manolo el del bar, ¿por qué tiene el apellido el del bar? Porque es un tío que pues está en el bar diciendo árbitro cabrón, está viendo al Madrid en la Champions el fin de semana, está bebiendo cerveza, tiene una obesidad importante, es diabético, pues tiene problemas con su mujer, lo que tú quieras, ¿no? Y es Manolo el del bar. Todo el mundo le conoce y tiene esa identidad. Pues cuando Manolo del bar, por lo que sea, le da un infarto y le pone un stent y tal, se asusta de verdad, empieza a hacer ejercicio, pierde 15 kilos, regula su perfil lipídico, se da cuenta que su mujer no la quería y se divorcia y se casa con otra. Empieza a salir con el grupete de ciclismo a las 7 de la mañana los domingos y tal. Cuando de repente llega, ya no va al bar, ya no es Manuel del bar. Es Manuel de la grupeta de ciclismo. O sea, ha cambiado toda su esencia, es otra persona. Y cuando va alguien a verle que le conoce de pequeño en el colegio, dice, ¿qué te ha pasado? Dice, nada, que es otra persona. Entonces yo, mucha gente de la que tiene éxito, que yo he visto que ha cambiado, es gente que se ha replanteado un poco su vida y que ha cambiado un poco todo, pero incluso ha cambiado de trabajo. Mucha gente viene también de traumas vitales, de la enfermedad, y es un momento de inflexión, un momento de ruptura. Ayer otro día hablaba con otra chica, me acuerdo, que me decía, es que ahora Mario ya cambié mi vida porque ya he cambiado de trabajo, el divorcio me hizo muchísimo daño, ya estoy organizada, estoy más estable, ya tengo menos ansiedad por la comida. O sea, es que son muchas cosas, no es tan fácil como hago ejercicio y ya está, sino es que cambiar un poco el entorno. ¿Cuáles son los principales patrones, creencias, esquemas de pensamiento que tú has visto que están asociados con el cáncer? Porque claro, antes has comentado que el principal factor de riesgo tiene que ver con ese estrés, con la mala gestión emocional, y hay patrones como puede ser el perfeccionismo, la autoexigencia, ese no Yo saber en mi caso parar. personal sí que yo soy así también. Tengo mucha gente de ese perfil, pero porque el servicio que damos
da pie a que gente de ese perfil acuda a nosotros, ¿no? Porque al final pues quiere algo más estructurado, confía en ti, tiene un nivel de conciencia y de educación mayor, entonces sí que es verdad que podría ser un sesgo de decirte, no, la gente es así, pues no tiene por qué ser así. ¿No? Pero sí que al final, o sea, muchas veces un patrón común que nosotros vemos es la falta de tiempo. Vamos corriendo a todos lados. No Prisas. llegamos. Es una locura. O sea, es una locura, te lo juro. De hecho, la suerte que tengo yo es que cuando trabajo con gente, es gente que está de baja laboral, evidentemente por su situación, si mantiene la salud genial y tienen todo el tiempo del mundo, entre comillas, para gestionar su salud. Por eso funciona. Por eso yo sé que el primer año y medio, los primeros 9 meses que tú estás con tu quimio, con tu radio, con tus citas médicas, si más o menos mantienes la salud, tú vas a venir a entrenar. Lo que me preocupa es cuando ya acabe esta baja médica y te reincorpores al mundo real, ¿cómo vamos a continuar esto? Y ahí es donde se me cae muchísima gente. Este es el primer año, 2025, hice una cuenta hace muy poquito, el fin de semana pasado, y ya tenemos mucha gente que lleva más de un año, lo cual es un éxito. O sea, para mí el éxito no es tanto que tú hagas ejercicio 3 meses, 6 meses durante el proceso, el éxito radica en que tú de alguna manera consigas mantener el hábito durante toda tu vida. Ese es el éxito. Y eso es muy difícil. Y por Muy ejemplo, difícil. a nivel de traumas familiares o cosas así de ese estilo, ¿has detectado algo que se pueda Sí, repetir? hay gente, o sea, es muy raro, o sea, si tú te sientas en la consulta y hablas con la persona, claro, yo al final tengo un servicio privado y estoy 1 hora con la persona. Y estoy 1 hora todas las semanas. O sea, es que hablamos, me conozco con el nombre de sus perros, sus hijos, dónde vive, dónde se ha ido de vacaciones. Conoces a la persona perfectamente, generas un vínculo. Y sí que es verdad que mucha gente, como te digo, viene de una situación de trauma vital. O sea, de trauma, o sea, un fallecimiento de un hijo, un estrés laboral muy fuerte, un acoso personal muy fuerte. O sea, cosas que realmente hacen. Encontrarte a alguien que no tenga nada, nada, nada es muy raro. Muy raro, gente que sea como en plan muy plain, ¿no? Muy plano, muy simple, es muy raro, no suele ser lo habitual. Y si tú indagas sí que encuentras siempre cosas, ya no solamente emocionales, sino del día a día, ¿no? Gente que va loca. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una chica, de Elena, que me encantó porque ella, además fue muy sincera y le dije gracias porque estuvo con nosotros, nada, yo creo que 2 meses, de septiembre hasta noviembre o así, o diciembre. Y me envió un WhatsApp porque la entrenaba mi compañero Javi. Dice, Mario, lo siento muchísimo, pero es que veo la dinámica y no me puedo comprometer. ¿No? Trabajaba en una multinacional enorme, volví a trabajar, estaba divorciada, tenía 2 niños pequeños, vivía súper lejos del centro y la dinámica del día a día era caótica. Y le dije, mira, me parece lo más coherente porque yo no quiero que venir aquí te suponga un estrés. Vamos a intentarlo, te hemos ido a la distancia o mira a ver la manera en que tú encajas un poco el ejercicio, que ya lo hacía a las 6 de la mañana antes de llevar a los hijos al cole. Entonces, claro, ves ese patrón y digo, es que esta chica tiene, además súper nerviosa, súper tal, digo, esta chica tiene que cambiar, pero no me corresponde a mí, tiene que ser que ella se Claro. dé cuenta y que ella decida ver cómo, también es verdad que hay que ver cómo gestionarlo, porque igual muchas veces estás en una jaula, dices que no puedo salir, o sea, no puedo no llevar a los hijos al colegio, no puedo no trabajar porque tengo que pagar cosas, entonces también hay que ver cómo hacerlo. Y me hizo, o sea, me gustó mucho y dije, oye, gracias, porque ha sido súper sincera. O sea, no te has refugiado en hoy no puedo, mañana tampoco. No, mira, Mario, es imposible que me comprometa con lo que me ofrecéis por distancia, por tiempo y tal. Veo la dinámica que estoy cancelando todas las semanas y no consigo ir y prefiero dejarlo. Digo, joder, guay, tío, una tía seria. Eso es lo que quiero. Y ahora intenta ver qué herramientas puedes utilizar para tú gestionar mejor esta situación que tienes, que no es nada fácil. Si tuvieras que dibujar el perfil psicológico para prevenir el cáncer, ¿cuál sería? Un perfil psicológico, por ejemplo, Buah, saber decir no. Un perfil psicológico de una persona que digas, teniendo estas capacidades de gestionar yo para mí emociones. tener muy claro lo que quieres es muy importante y ser asertivo. Y luego suena un poco raro, pero esto ha habido un par de pacientes, yo me acuerdo Jorge que falleció de un cáncer de estómago que yo flipé, que no sé cómo decirlo, porque yo le veía y yo alucinaba con la paz mental que tenía en quitarle importancia a las cosas. O sea, restarle importancia, nada es tan importante. O sea, nada, te lo juro. Y mucha gente me dice, joder, tengo un cáncer y ahora, o sea, la factura me importa una mierda. El problema que tenía con mis suegros es que me da igual. O sea, quiero decir, como que cambian de chip completamente. Y yo he visto gente con mucha paz. Y he flipado, porque o sea, no consigo entenderlo, porque tampoco he llegado a la situación. O sea, quitar la banalidad un poco del día a día, ¿no? Darle importancia a lo realmente importante. Y no te das cuenta hasta que muchas veces la gente me dice hasta que enfermas de verdad.
tienes un problema. Dice, nunca me hubiera imaginado que a mí me iban a diagnosticar esto y ahora Claro. estoy aquí. Yo me acuerdo mucho de Dani, que es un chico que tuvo una leucemia, no, 3, ha tenido 3 trasplantes y un Guillain-Barré encima, que es una enfermedad neurológica. O sea, el chico estuvo tumbado en una cama que le tenían que dar de comer, para que te hagas una idea. Se ha recuperado completamente. O sea, solo tiene un poco de afección en las manos y demás. Y me encanta porque es pura energía, tío. Es positivo a muerte. Y el chico tiene una situación súper compleja. Sigue con corticoides, ha tenido un AIDS, que es un rechazo en hígado, pero el tío sigue entrenando, sigue haciendo su vida. Yo hablo con la gente durante la sesión y le pregunto, Dani, ¿tú quieres? Y dice, no, me he replanteado y no quiero volver al banco. No, porque me estresa, no me compensa. ¿Me entiendes? Y ahora voy a estudiar, además le gusta la parte de deporte, está estudiando la parte de ejercicio y tal, porque le mola, le gusta, se siente bien y ha cambiado un poco su chip. Luego tiene un entorno familiar que le apoya muchísimo, su novia, Mónica, los padres son encantadores y es la hostia. Entonces, claro, tú ves gente así y dices, este le tiene que ir bien. Ya Este ves. está vivo por lo que está vivo, ¿entiendes? Y es la actitud que tiene, es brutal. Siempre una sonrisa, siempre la parte positiva, o sea, yo aprendo muchísimo, es que es brutal. A mí me pasa eso y me cagan todo diciendo, pero qué mierda me pasa esto, tal. Y además es que tú ves, me acuerdo que el caso clínico de un máster lo hice de él y cuando me revisé toda su historia clínica es brutal. O sea, ¿qué no has tenido, tío? Has tenido todo. Y sin embargo, tú le ves y es que es súper positivo, te lo juro. No sé si lo lleva innato, si lo ha trabajado, pero es espectacular. O sea, y se ha recuperado casi al 100%. Entonces, yo para mí lo más importante es eso, restarle importancia a las cosas del día a día que a veces le dan mucha importancia. Es una tontería. Me choco con el coche, joder, ahora tengo que llevar al taller, o ahora me ha llegado una multa, ahora no sé qué, es que eso es una banalidad, eso tiene impacto cero en relación al resto de cosas que te pueden pasar. Totalmente. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con que se ha perdido mm, la brújula vital que lo mismo antes podía darte, no sé, o un estoicismo o esos valores cristianos, también la 100%, ausencia 100%, de 100%. no creer en algo superior, en algo, en esa confianza incluso en una vida después de la vida, como dice ahora el doctor Sí, sí, sí. Segarra. Pensar que esto es el fin hace también que ese ego aumente. Si el ego aumenta, tú te estresas más con todo, a todo le das más importancia, todo lo terrenal te influye más. Entonces, si no tienes unas creencias, unos valores, algo que también te Una sume base. en eso, Sí, no, no, 100%. Opino lo mismo. De hecho, otro día me hacía mucha gracia pensar en Dragon Ball. Y tío, eso es el valor, eso es la hostia. O sea, amistad, lealtad, honor, orgullo, trabajo duro, digo, pues ¿quién? Familia, eso ya no hay nada. Y ¿y, yo opino lo mismo en ese sentido. y por qué? Porque claro, la gente dirá, ¿por qué el estrés es tan malo a la hora de generar el cáncer? O sea, no Sí, entiendo que no es el estrés no sé, de un momento de que te llegas no, más por no, la o calle y te sea, persiguen, sino... yo cuando hablo de estrés, para que la gente lo entienda, tú puedes decir, tengo mucho estrés, ¿no? Como diciendo, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, pero no hago referencia a eso. Hablo referencia a un estrés fisiológico. O sea, hablo referencia a cuando tu cuerpo metabólicamente se despelota. O sea, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que además me lo medí con un sensor de estos de glucosa. Ajá. Cuando tú te levantas, por ejemplo, 15 minutos antes, pues el hígado en este caso libera glucosa, el torrente sanguíneo y demás, te levantas y demás. Pero que, por ejemplo, hay mucha gente que del estrés se elevan los valores de glucemia, ¿vale? Se eleva el cortisol. El estrés también, por ejemplo, en el caso de la mujer, degrada la progesterona para convertir cortisol y esa degradación de progesterona también induce un hiperestrogenismo. Entonces, no es el estrés desde un punto de vista, uy, qué estresado estoy. Es un estrés desde el punto de vista que eso metabólicamente te va haciendo daño y te va haciendo una persona más susceptible a tener problemas. Claro. Aumenta el estrés oxidativo y aumenta la inflamación, de hecho, una persona con estrés al final, los corticoides también te producen una pérdida de masa muscular importante, un aumento de tejido adiposo, una resistencia a la insulina, o sea, todo eso que la gente, por ejemplo, el médico lo conoce porque cuando da prednisona o cuando da un corticoide sabe que esos son efectos adversos de la medicación y que no lo puede mantener durante largo plazo o va a generar un problema, pues ese mismo corticoide exógeno también se produce de manera endógena. Cuando tienes, en este caso, una estimulación constante y te produce esto. Entonces es ese tipo de estrés Claro. mantenido en el tiempo. ¿Qué pasa? Que yo me he dado cuenta que es una cosa muy heavy, que lo hablaba con la doctora Estrés, con Paula Martín Marfil, que es una endocrina y ella es también psiquiatra. Y me decía, si tú aumentas tu resiliencia fisiológica, quiero decir, tu cantidad de masa muscular, tu condición física, tu gestión, en este caso el estrés, tu resiliencia de aquí, duermes más, pues aunque tú tengas estrés crónico, hay mucha gente que es capaz de tamponar.
Por eso es tan importante también estar en buena forma física para evitar ese estrés que, como te digo, es estrés fisiológico, sea por una carga de entrenamiento excesiva o sea por un estrés social excesivo. Entonces, y luego cada persona lo tampona o lo gestiona de una manera. No todo el mundo tiene las mismas Claro. herramientas, tanto fisiológicas como de comportamiento. Claro, que al final entiendo que ese estrés que nosotros conocemos, ¿no? La mayoría de la gente, el estrés pues, del trabajo y todas estas cosas, que es al final lo que hace que ese cortisol esté todo el rato un poquito elevado, es lo que también hace que ese estrés metabólico pues perjudique el cuerpo, ¿no? Claro, Y todo claro, ese tipo claro, de claro, cosas. eso es, o sea, totalmente. De hecho, dentro de los factores de riesgo que ponen personas menores de 50, uno que lo pone muy grande es el estrés relacionado al día a día, o sea, es fundamental. Vale. ¿Quieres mi libro digital 7 claves para desintoxicar tu mente? Con él aprenderás un montón de claves prácticas para dominar tus emociones y tus pensamientos en esta sociedad moderna de la dopamina barata, el estrés y la sobreestimulación. Tendrás capítulos con claves psicológicas prácticas para tener mayor paz mental, mejorar tu descanso y tener más energía, gestionar mejor tus emociones y mucho más. Como ves en este índice, tan solo por 14 euros tendrás mi libro y además de regalo tendrás mis 4 guías de maestría mental. Guía 1, secretos para desengancharte del móvil y las redes sociales. Guía 2, 11 pasos para dejar de ser esclavo de la gratificación inmediata. Guía 3, cómo tener la noche de tus sueños. Y guía 4, trucos para recuperar tu atención y tu concentración. En la tarjeta que aparece por aquí, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, tienes el enlace para conseguirlo de forma personal hablando conmigo. No lo olvides, salud mental sin censura. Mario, otra pregunta que me genera muchísima curiosidad es si tú crees que en algún momento se encontrará una cura definitiva contra el cáncer. Esa es buena pregunta, ¿eh? Mira, no lo creo. A ver, pero por una razón muy sencilla, porque cuando hablamos de cáncer, muchas veces se engloba como cáncer como si fuera una única patología, ¿no? Y al final tiene tantas derivadas cada tipo de cáncer, cada organismo, cada situación, que no es lo mismo. Entonces es muy difícil abordar la complejidad y por una razón muy sencilla, porque no va a haber una cura o un tratamiento que te resuelva el problema, sino que es la combinación de terapias. O sea, es la sinergia de terapias de una manera adecuada la que puede ayudar a revertir, más que curar, revertir la enfermedad o contenerla, pero no creo que haya una pastilla, un fármaco, una inyección que cure o revierta la enfermedad 100%. Porque, como te digo, o sea, esa enfermedad que se produce por un sumatorio de causas y una alteración y una serie de mutaciones te va a llevar de alguna manera a que no haya una única punto diana. Ahora, que haya tratamientos o terapias que ayuden a controlar más carga de enfermedad, sí, pero erradicar al 100% o curar como lo que queremos, eso no lo va a haber. O sea que cada vez que, por ejemplo, en la tele sale una noticia tipo investigadores descubren una cura contra el cáncer de páncreas, pongo. Aunque luego es verdad que no se suele volver a escuchar nada más. Sí, Eso o suele sea, ser un poco humo, papel mojado, sí sensacionalismo. que, o sea, sí que puede haber, de hecho, bueno, Mariano Barbací directamente tuvo publicado un estudio brutal Ajá. que curaban, por decirlo casi, un tipo de cáncer de páncreas. Ahora, claro, que desde lo que de la prensa, por decirlo sensacionalista, de lo que sale hasta que llegue realmente al hospital, pase los ensayos clínicos, tenga las aprobaciones pertinentes y además eso luego en un largo plazo no vaya a generar un efecto adverso, tampoco lo vas a saber. Claro. Entonces es muy difícil que controles completamente la enfermedad. Mira, hay una frase que me impactó muchísimo, la leí en 2016, que fue de los primeros cursos que hice de cáncer, curso experto de la Universidad Autónoma de Madrid, que era de biología molecular en cáncer, que ponía: el cáncer es el precio a pagar por ser organismos pluricelulares. Mm, Al tú estar compuesto de muchas células, hay muchas probabilidades de que alguna de todas las millones de células que tiene tu cuerpo se vuelva un poco loca o tenga alguna alteración que pueda producir, en este caso, pues esta replicación celular aberrante anormal. Entonces siempre convives con ello. Y un factor de riesgo muy importante es la edad. A más edad, más riesgo de padecer la enfermedad, porque también tus células han sufrido más daño que se va acumulando y que puede alterar el material genético y te puede producir que aparezca la enfermedad. Por lo tanto, que haya una cura única, no. Que haya herramientas potentes que ayuden a gestionarlo, a controlarlo, a mantener la enfermedad a raya, manteniendo la calidad de vida, sí, sí que creo que cada vez va a haber más. Pero si no sumas la parte de hábitos y lo que ya se conoce, que es muy potente, no vas a tener éxito. vale. Es muy complicado. O sea Es muy que complicado. lo más... Hay una frase, a ver si me sale completa, que es de Nicolás Martínez Velilla,
que era un geriatra de la jefe de servicio en Pamplona, Ajá. del Hospital Universitario de Navarra, que él decía eso, ¿no? O sea, ponía una frase de un adulto mayor que ponía: tomé Ramipril para la hipertensión que me causó el Ritalin, que tomé por el déficit de atención, que tomé por el Stugaron, por la diarrea que me causó el Listad, por el alto colesterol debido a que realizar ejercicio y una dieta correcta no eran suficientes. Entonces es el fármaco del fármaco del fármaco, y con mis pacientes pasa. Al final tengo pues una quimioterapia que me produce alteración de la médula, me baja los neutrófilos, como me baja los neutrófilos me ponen Fibrastin, pero el Fibrastin me da fiebre o febrícula, a veces esa fiebre la controlan con un antipirético y vas sumando y dices, joder, de lo que supone que era algo positivo, que en una balanza sí que es más positivo que negativo, voy teniendo una cascada de problemas. Entonces, solamente con farmacología veo muy difícil que se controle la enfermedad, muy difícil. Ujú. ¿Vale? Se puede gestionar, se puede intentar que no se dispare, que no se vaya de madre, pero si no eres capaz de incorporar cosas que son tan sencillas como intentar mejorar la calidad del sueño o moverte un poco más, es muy difícil que tengas calidad de vida y que realmente la gestiones bien la enfermedad. Al final veo que todo gira en torno a ver si encuentro la solución Sí, que menos esfuerzo me implique a mí para como, poder como, es, curarme y no tener que hacer yo nada. como es normal, ¿eh? Como es normal. Lo que pasa es que al final es suma de esfuerzos. De Ajá, hecho, Javier Butragueño, que le tendrás aquí, ¿no? sí. Hablando, publicó un Nature increíble. Y yo creo que siempre le digo, Javi, joder, qué guay, porque creo que has dado con la clave en lo que va a ser el futuro en cuanto a la salud, que es a la alianza metabólica. Hace referencia a la suma del fármaco más la suma del ejercicio. Y al final, y en cáncer es igual, o sea, el fármaco más el ejercicio. O sea, de hecho hay ciertos estudios que observan que la gente, en este caso, que tiene más masa muscular, ¿vale? En paciente, por ejemplo, de cáncer de pulmón de célula pequeña, se veía que los que tenían más masa muscular respondían mejor a la inmunoterapia, ¿vale? Los que tienen una mejor microbiota responden mejor a ciertos fármacos de inmuno, ¿vale? Y el ejercicio también ayuda y favorece que la microbiota esté mejor. Entonces, claro, al final es como decir, vale, el fármaco es potente, pero si le sumo ejercicio, nutrición, calidad del sueño y otra serie de variables, hace que todo el entorno sea más permeable para que esto funcione. Ujú, Entonces, yo creo que la gente tendría que tener la visión de decir, vale, el fármaco me va a ayudar, pero no es suficiente y tengo que poner yo de mi parte para estar mejor. ujú. Bueno, si os está gustando la entrevista, ya sabéis, ir a la descripción, ahí vamos a dejar todas las redes, todos los proyectos de Mario y ya sabes, si te está gustando, compártela porque es una entrevista que tiene un fin súper útil, súper importante y que por desgracia en esta sociedad, pues cada vez más personas tienen este problema o, si no, conocen a alguien que lo tiene. Así que difundir la palabra de Mario, que llegue a muchas personas y echar un ojito a sus redes porque estoy seguro de que vais a encontrar más cosas que os puedan ser útiles a vosotros o a personas de vuestro entorno. Joder, antes veníamos hablando, ¿no? Aquí de Mm. camino al café, ha salido, retomando también lo que hablábamos cuando estábamos en la radio, esa parte de el sutil arte de que casi todo te importa una Sí, mierda de como Mark factor Manson, clave, ¿no? sí. Es un libro, el título de un libro, de que igual lo has leído. Sí, 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 sí. sí, sí. Pues para mí es la clave, o sea, lo que hemos hablado ahí en la radio del restarle importancia un poco a las cosas que no la tienen, ¿no? O sea, tú en tu día a día tienes, pues igual que yo, mil cosas que hacer, Ajá. y hay cosas que tampoco son tan importantes, que tampoco va a pasar nada. Y además, la repercusión que tiene eso en tu vida es muy pequeña para darle tanta importancia. No merece la pena. Lo que pasa es que no te das cuenta. Yo en mi caso personal tengo la suerte de sentarme todos los días en una consulta con gente que ha pasado una situación súper compleja y te permite relativizar. Te permite darte cuenta y decir, ¿cómo me estoy quejando yo de pues lo que te decía, ¿no? De pinchar una rueda o de que hoy me he quedado dormido para llegar a una reunión y tal? Cuando esta persona ha estado sometida 3 veces a un trasplante, ahora mismo tiene que abandonar su proyecto vital de su trabajo, lo que sea su proyecto, y tiene que preocuparse de mantenerse en vida y estar lo más sano posible. Es que no, no es coherente. Ujú. Entonces, a mí me ayuda. Sí. O sea, todos los días que voy ahí al centro y voy viendo a los pacientes y a la gente, me pone un poco en mi sitio. O sea, me ayuda a reflexionar, a pensar, vale, bueno, y vamos a seguir haciendo lo que considero que es importante, pero a restarle importancia a todas las otras cosas que dan absolutamente igual. Total, esa parte de, yo creo, de aceptación y de centrarte en lo que está bajo tu control, creo que son marcos mentales clave. Nosotros, o sea, tenemos la suerte, como te digo, de trabajar con mucha gente que ya te digo, no es fácil incorporar una rutina de ejercicio, no es fácil encima ir a un sitio a entrenar, a hacer ejercicio cuando nunca lo has hecho, pero es lo que dices tú, de mucha gente me dice, hay una pregunta que hago en la entrevista inicial, ¿no? Aparte de toda la anamnesis de la historia clínica, pues de qué quimioterapia te han dado, qué cirugías has tenido, en qué hospital te llevan, quién es tu médico, antecedentes familiares, antecedentes personales, toda esta primera parte. Hay una parte que dice, ¿cuál es tu motivación y por qué vienes aquí? Hay mucha gente que me dice, porque quiero hacer todo lo que esté en mi mano para estar mejor.
Digo, guay, ese es el objetivo. O sea, Qué eso bueno. mola. Hay gente que no, hay gente que dice, bueno, me han derivado aquí o vengo por mi mujer y tal. Pues bueno, la idea no es esa, la idea es que vengas por tu pie porque quieres, pero sí que hay mucha gente que me dice porque quiero, sé que el ejercicio es importante, he leído sobre ello y quiero que me ayudes y creo que quiero hacer de esto algo importante que sé que está bajo mi control y eso es bueno, cada vez hay más gente que quiere ser proactiva. Y Mario, una pregunta que creo que es muy potente. Si ahora mismo te nombrasen presidente del gobierno y Hostia, tuvieses la opción madre mía, ¿eh? de hacer o tomar 3 medidas a nivel macrosocial, ya sea a nivel de medio ambiente, a nivel de laboral, a nivel de educativo, a nivel de salud, de lo que sea, para prevenir el cáncer, ¿qué 3 medidas Muy principales buena. tomarías? Hombre, yo siempre lo he dicho y de hecho por eso estoy aquí también, que la parte de comunicación es fundamental. O sea, las tres no sé si voy a decir porque es difícil, ¿eh? O sea, una de ellas sería modificar entornos, vamos a decir, de la ciudad para tener más zonas verdes Ujú. y facilitar también el transporte público y un poco la logística y la dinámica del día a día. Porque hay un artículo de Bente Persen buenísimo, que bueno, es una referencia a la parte de fisiología. El artículo era optimizando las ciudades para aumentar los niveles de actividad física. Entonces ella decía que tenía que haber entornos verdes más seguros, Ujú. mayor facilidad para transporte activo, una serie de cosas que lo iban a facilitar. Eso tendría que ser como un proyecto de viabilidad o de construcción o de logística. Eso sería una cosa muy interesante, facilitar todo lo que tiene que ver con un transporte activo, que sé que no va a ser fácil, pero facilitarlo. De hecho, un ejemplo de esto lo hay en Singapur. ¿Vale? En Singapur, de hecho, han conseguido mejorar todo esto a través de una serie de herramientas. Ajá. Luego, subir los impuestos y subir el valor, pero de una manera brutal, todo lo que sea tabaco, bebidas azucaradas y tal, que sea de un valor tan alto que al final el hecho de consumirlo, diga, te cueste tanto que la gente prefiera no consumirlo, ponerlo difícil, ¿vale? Y luego otra que creo que es la más importante, que es desde que eres así, desde que eres un niño, o sea, incorporar charlas dentro del sistema educativo de estilos de vida saludables. Enseñarte a comer, enseñarte a moverte, la importancia del ejercicio, la importancia de la salud mental, Ujú. la importancia, o sea, todo ese tipo de cosas que ayuden y que lo favorezcan, porque si no va a ser imposible. Ujú. O sea, yo muchas veces digo, es que las edades sensibles son una serie de edades donde tú, pues, te formas, te Donde se forzas. ponen las semillas. Además, la semilla con 50 años ya es muy difícil, o sea, no va a haber un cambio real. Entonces, es ir ahí abajo con los niños. De hecho, hay proyectos de esto. Igual te suena el tema de Apple Project. ¿No? Bueno, Apple Project es un proyecto Ah, que bueno, creo que sí. Javier Sí, 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 de Butragueño, Javier, sí, sí, sí. exactamente, está en eso. Y básicamente lo consiste es pues dar ese tipo de herramientas en colegios. Ajá, Pero lo haría tanto para niños como para padres, como para el colegio en sí. O ajá. sea, eso tendría que ser parte del sistema educativo. Porque si no va a ser imposible. O sea, de hecho, hay una cosa que para mí es muy importante con el tema del servicio que hemos tenido, la parte de ejercicio, que yo me he dado cuenta que hay mucha gente que mejora mucho cuando trabaja online. Ujú. Y no es porque el servicio online funcione mejor, es porque rompes barreras. Entonces, si tú en vez de tardar 1 hora y media, 1 hora en llegar al sitio donde vas a entrenar, si encima si llueve, hay más tráfico, igual te da pereza. Encima, bueno, hay mil casuísticas. Si tú haces algo que la persona se lo facilites, es mucho más fácil. Y todos los programas en casa, de hecho, Javi sacó con Marian, con Boticaria, el Tris Trash, y una de las cosas por las que ha tenido éxito es porque se adapta al nivel de usuario. Claro. Tanto a nivel de dificultad, como a nivel de comunicación, como a nivel de todo. O sea, directamente es algo que la gente puede hacer en casa con poco material. Ujú. Entonces, para mí, todo lo que sean herramientas que faciliten van a ser herramientas súper útiles para que la gente mejore su salud. Pero ya te digo, educación, intentar hacer que las ciudades que tengan mejor transporte activo en este caso, y luego por otra parte, la parte de subir lo que viene a ser impuestos o dificultar el hecho de incorporar cosas que empeoren tu salud. Y por ejemplo, se lo bajarías también, entiendo, o sea, igual que subirías a lo malo, se lo bajarías a lo bueno. O sea, si económicamente es viable, sí, por fomentar y por facilitarlo, evidentemente. Si se puede, claro, económicamente. Habría que ver si realmente es factible o no. Pero si en un mundo idílico, o sea, sería más fácil. Lo que no puede ser es que la comida, entre comillas, basura, te cueste mucho menos dinero que lo que es Claro. comida de calidad. Habría que ver, como te digo, si eso económicamente luego es viable, por lo que implica producirlo, transportarlo y todo el rollo. Pero que yo intentaría que, como te digo, que fuera más fácil acceder a opciones saludables. Ujú. Y luego, por ejemplo, porque hemos hablado de esa parte laboral, de la parte del estrés del trabajo, de todo esto. Has comentado varios casos de personas empresarias, y han tenido que tener muy presente el no
caer otra vez en el patrón antiguo de volver a currar y todo eso. ¿Tomarías alguna medida a nivel, por ejemplo, laboral, de cuanto a la jornada de trabajo, algo de eso para... Eso lo comentó Adri, es bastante complicado. Ese Ajá, tema, o tenemos un tema económico, político, empresarial, no sé cómo se resolvería, pero sí que yo de alguna manera fomentaría que dentro de la empresa se fomentase a su vez que el trabajador tuviera mejores hábitos, porque además se sabe que rinde más. O sea, si el trabajador está menos horas sentado o tiene actividades deportivas y demás, no solo cognitivamente está mejor, sino que está más contento y rinde más, tiene menos las bajas laborales, tiene menos problemas. Y sí que hay empresas, de hecho en Silicon Valley y en otros sitios, incluso en Barcelona tengo una persona que sé que está haciendo cosas de estas, que es fomentar que la gente de la empresa haga ejercicio qué bueno, y entrene más, o se encuentre mejor, porque claro. además es que o sea, es bidireccional. Tampoco hace falta dedicarle una hora al día, igual con 20 minutos, 30 minutos al día puedes hacerlo y sobre todo que la empresa dé facilidades para ello. Y ya en algunas Totalmente. empresas se hace. De hecho, yo, por ejemplo, en una de las clientes que tuve trabajaba en Google, ya me decía que ellos tienen un pequeño gimnasio y un espacio para poder entrenar. Que no es que sea el mega espacio, pero tiene un par de kettlebells, tienen unas esterillas, tienen gomas, tienen un TRX, tienen cosas para hacer algo allí y lo tienen a disposición de ellos cuando quieran. Y está en la oficina, o sea, está en el mismo Claro. espacio, como si me hubiera sala de ahí. Entonces yo creo que todo lo que sea facilitarlo y promoverlo, pero desde la empresa, va a hacer que sea parte de cultura de la empresa. Es cultura de la empresa. Ujú. Y además eso va a fomentar, ya te digo, que hay estudios que se observa que la gente rinde más en la propia empresa. O sea, que a mí me parece fundamental, claro, pero al final esto es un tema cultural, que se tiene que extrapolar a hacer eso. Totalmente. Antes de pasar a la última pregunta, justo has mencionado el tema de Google, del entorno de trabajo, y se me ha venido a la mente eh, el tema de los wifis y todas estas cuestiones. Mm. ¿Eso también se sabe si hay algún tipo de influencia a la hora de generar Hombre, cáncer Sí, de hecho, o...? mira, cuando estuve haciendo el curso de Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud, Ajá, hablaban de cómo se correlacionan ciertos tumores cerebrales, glioblastomas, astrocitomas, con ciertas frecuencias y ondas y tal. Lo que pasa es que no recuerdo a qué intensidades y con qué frecuencia. E incluso el móvil también, y además lo hacían con termografía y buah, se veía cómo activaba en este caso la temperatura de la zona y el nivel metabólico. O sea que sí que es verdad. Ahora bien, ¿hasta qué punto es el factor determinante o es una sumatoria más al cóctel? No lo sabes. claro, Eso es muy complicado. Pero evidentemente todo lo que altera el metabolismo, o sea, al final ten en cuenta que todo el tema de ondas despolariza y polariza la membrana a ciertas intensidades y ciertas longitudes, entonces sí que va a tener una repercusión. Y es más, la radioterapia, al igual que puede producir una inestabilidad del material genético, para de alguna manera inducir apoptosis o aumentar, en este caso, el funcionamiento del sistema inmune, también una persona sana, si tú la radias, puede fomentar que aparezca un posible cáncer porque alteras el material genético y produces mutaciones. O sea que es como la doble vara de medir, que ya también te ves. puede producir, que decir, la radiación en sí muy buena no es. Hay que ver si tiene la magnitud suficiente para producir una alteración real. Pero sí que hay algún estudio que correlaciona ese tipo Ujú. bueno, de que no es un factor muy positivo que digamos. Pero Pero bueno, muy cerca. no volverse locos, o sí, sea, no, no, calma, no. que no cunda el pánico, O sea, intentar no dormir con el móvil debajo de la almohada sí, y o esas cosas, sea, pero... es lo que te digo, que tú puedes leer y al final, si tú te pones a analizar cada pequeño factor que pueda tener, te puedes encontrar que aquí seguramente hay algún tipo de sustancia edulcorante que esto no sea positivo, que el café no sea de calidad y tenga microplástico por la máquina. Sí, sí, va a haber cosas siempre. El tema de decir, vale, yo sé que está esto, pero la pregunta es, oye, ¿me muevo o no me muevo? ¿Voy a comer luego un donut o no voy a comer nada y voy a ayunar? Oye, ¿voy a luego a dormir 8 horas o no las voy a dormir? ¿Voy a estar estresado o no voy a estar? O sea, para mí hay cosas que es muy difícil de controlar y otras que por lo menos, dices, si tú mantienes un patrón y un estilo de vida, va a ser más fácil que estés sano. Total, ese 20% de cosas que da el 80% de los resultados y que encima ese 20% tipo descanso, alimentación, movimiento, te va a proteger de otras cosas. Porque ya no es solo lo que te da, sino que también te protege de, por ejemplo, pues oye, imagino otro tipo de cuestiones, se me ocurre que puedan afectar a la salud. Exactamente, eso es, eso es, eso es. Ujú. Vale, pues vamos a ir con la última pregunta. Y claro, al final hemos hablado mucho de cómo prevenir el cáncer y todo esto, pero también me gustaría, Mario, que aportásemos alguna ayuda a las personas que Mm. acompañan a esa gente Esa es que muy buena, ayuda esa es a... muy buena, muy buena, muy buena pregunta y nunca me la habían hecho porque muchas veces, o sea, el síndrome del cuidador y más en cáncer se da. Imagínate si es tu pareja, Ya ves. o si es tu hijo, es brutal. Y la familia acaba muy, muy agotada porque es un proceso muy largo. O sea, yo he tenido gente que está un año en el proceso y la parte del cuidador es muy importante. Y dentro de eso, o sea, como consejo,
¿qué podría decirte? Es que es complicado. Pero tú no puedes cuidar a alguien o ayudar a alguien si tú no estás bien. Eso es fundamental. Y de hecho hay mucha gente que dan apoyo psicológico, no tanto al paciente, que también, sino al familiar, porque también sufren mucho. O Claro. sea, sufren mucho, 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 porque ten en cuenta una frase que me gustó mucho de un congreso que fue de pacientes, que dice, cuando aparece un diagnóstico de un cáncer, no llega la persona, llega la familia. Entonces llega a casa. Entonces, todo lo que te permita, de alguna manera, contenerlo, bueno, que te hagan un buen asesoramiento, en este caso, a nivel psicológico, a nivel de gestión, a nivel de la familia, va a ser fundamental. Entonces, tú no puedes cuidar a nadie si tú no estás bien. Yo no puedo ayudar a mis pacientes si yo no estoy bien. O sea, si yo no he dormido, si yo estoy cabreado con la vida, si me encuentro mal o si yo tengo alguna enfermedad, es muy difícil que dé un buen servicio. No por nada, sino porque tengo que cuidarme de mí o tengo que preocuparme de mí antes de cuidar a otro. Ujú. Entonces, esa sería una recomendación, que si tienen la necesidad, que busquen ayuda psicológica y que busquen ayuda, porque no puedes hacerlo todo. Y además, otra cosa que yo me doy cuenta, por ejemplo, con la gente que tengo, que son familiares, que cuando es solo una persona la que lleva la responsabilidad, como cuidador, se lo funde. Es imposible, tiene que haber una rotación, si no es imposible. Si son 7 hermanos, que intenten colaborar un poco los 7 o hacer lo que puedan, porque no se puede llevar una persona la carga completa. Ujú. Sobre todo con gente más mayor que hemos tenido, que la llevan, la llevan al hospital, la traen. Ten en cuenta, consulta de oncología radioterápica, consulta con cirujano, consulta con oncología médica, consulta con endocrinología, consulta con reumatología. Luego viene aquí a la parte de rehabilitación de ejercicio. Hostia, nutricionista, esto, lo otro. O sea, puedes aguantar un mes, 2 meses, pero no puedes aguantar un año y medio así. Y, Eso es fi- loco. y fíjate, Mario, porque al final antes en los pueblos, lo mismo las familias eran más grandes, el entorno, los vecinos. Sin embargo, cada vez vivimos en ciudades más aislados, Sí. que no tenemos La comunidad. eso es esa comunidad. Entonces, muchas veces, también por temas de trabajo y todo, se tiene que delegar ese cuidado a una institución o a una residencia o vete tú a saber. Y esto pasa con personas con Alzheimer, con Gente personas mayor. que tienen cualquier enfermedad crónica. Y, joder, macho, al final pienso en esto, también me da bastante pena y debemos, creo que recuperar eso cuanto antes, No, ese sentimiento de totalmente. comunidad. De hecho, lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo es que dentro de las... Se escucha, ¿no? Sí. Ay, para Ah, tenerlo ok. cerquita. Que dentro de las variables que son... Mira, hay un artículo son antiguo, del 2011-2017, que hablan de cuáles son las barreras o los factores que hacen que la gente no haga ejercicio. Y hablan de factores relacionados con la falta de prioridad, ¿no? De cuando llueve no lo hago, no tengo con quién hacerlo, tengo otras responsabilidades más importantes. Hay barreras que son comunes a todos. Pero hay una que es muy importante, que tiene que ver con el apoyo familiar. O sea, si tú tienes un apoyo familiar que te facilite el proceso y una comunidad que te proteja, entre comillas, es mucho más fácil que tú salgas bien parado, que hagas ejercicio, que comas mejor y demás. Si no tienes un buen entorno, es mucho más difícil. Y o sea, me he dado cuenta, yo me recuerdo a Luz, que fue una paciente que la pobre mujer falleció con un diagnóstico muy complejo, pero igual vivió un año más de lo que le habían dicho, y una clave fue que el marido le traía si mal no recuerdo, de Villalba o de por ahí, o de la carretera de la Coruña, de la A6, o sea, vivían bastante lejos, y la traía casi todos los días a entrenar, y las hijas igual la apoyaban, que venían de hecho conmigo: Mario, ¿qué tenemos que hacer en casa con las gomas, con esto y tal? Luego, cuando nos conectábamos online durante la pandemia, las hijas le ponían el teléfono. Entonces, claro, todo ese apoyo que tenía, que la familia se preocupaba por ella, hizo que ella estuviera muy cobijada. Cuando salían al centro comercial, si no podía más, le llevaban las silla de ruedas, la acompañaban. Cuando iban a comer, iba a un sitio donde a ella los alimentos no le sentaran mal y fuera un sitio que estuviera a gusto. O sea, todo lo que hacían, lo hacían un poco pensando en que ella estuviera a gusto. Entonces, claro, ella hacía vida. Y eso fue clave, o sea, fue clave para su salud, no solo psicológica, sino para su salud física también. Y he tenido el caso de Dani que os contaba en la radio igual. O sea, el padre vino, me acuerdo cuando hicimos la valoración, Mónica, la novia, siempre me escribía, ha venido con él al centro los primeros días. O sea que cuando tú tienes un apoyo familiar y gente que te acompaña y te ayuda, pero de una manera altruista, no porque lo tengo que hacer, porque es lo que me toca, es mucho más fácil. O sea, yo he tenido casos, ya te digo, que te permiten que la persona pueda hacerlo, si no, no podría. Entonces, la comunidad del apoyo es fundamental. Pues nada, Mario, vamos a ir finalizando. Por supuesto, ya sabes que si en cualquier otro momento quieres volver a seguir transmitiendo diferentes aprendizajes, a seguir profundizando en temas que incluso nos han podido quedar hoy, Pendiente, sí. más que invitado. Y bueno, antes de que finalices el Sí. episodio mandando un mensaje, ya sabéis, tenéis todo en la descripción, seguir a Mario en sus redes sociales, compartir su contenido, compartir esta entrevista y aplicar todas estas cosas que ha comentado, transmitírselas a
alguna persona de vuestro entorno si tiene algún problema de Sí. este estilo, porque creo que es súper necesario y aunque hay cosas del sistema que al final ayudan a personas con cáncer, se dejan muchas cosas fuera y son claves, son esos factores que van a la raíz del problema. Ese es el tema. O sea, yo como mensaje final es, no te quedes solo con una opinión, indaga, busca, pregunta, duda. Eso es fundamental. Y luego la otra, que es la más difícil, que es lo que yo creo que hace la diferencia, es tomar acción. Ya está. O sea, toma acción. Quiero decir, no hace falta que sea todo perfecto, simplemente arranca. No hace falta tener el mejor gimnasio, no hace falta tener la comida ecológica super bio tal. Tú arranca, porque es que si no empiezas, no vas a avanzar. O sea, que yo, por mi parte, eso, que la gente tome acción y que aproveche un poco y que esta información, pues si es de interés y es de valor, que la difundan y que llegue a más gente. Pues Mario, aunque hayamos tenido que hacer el podcast en 2 partes, creo que haciendo honor a tu primer apellido, creo que el contenido es redondo. Redondo. Así que nada, muchísimas muchas gracias de gracias. corazón y encantado, tío. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que aquí tienes otro vídeo que te va a encantar y una lista de reproducción con más episodios para diseñar tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura.